La Concordia, Chiapas, 15 de agosto de 1950. Mi querido Ricardo, hasta hoy apenas llegué aquí y tuve el gran gusto de recibir su carta y de que me informaran de viva voz de su telegrama. ¿Por qué ha de saber usted que aquí no hay telégrafo y que los mensajes los retransmiten por teléfono y que los telefonemas son de lo más informal que hay, pues los escriben a mano, en un papel cualquiera, y el suyo se lo entregaron a la señora de la casa donde venimos a dar. Ella lo abrió, lo leyó, lo aprendió de memoria y lo perdió. No pude pues conservarlo como yo hubiera querido, pero por lo menos supe que usted se había acordado de mí, cosa que, como siempre, le agradezco. Su última carta es muy corta. Esto no es un reproche, pero me da un poco de tristeza. Me da tristeza también saber lo de la beca. Recibí en Comitán un telegrama de Lolita informándome de ella, pero ninguna carta posterior en la que especifique nada. Estoy pues en la luna a este respecto. Cuando le escribí la última carta de Comitán, ya sabía yo todo esto, pero no quise hacer ninguna alusión, porque soy de un cobarde que, bueno, y además hubiera yo querido seguirlo ignorando, y además que las cosas fueran de otro modo. Lo amo, niño Ricardo, me simpatiza usted extraordinariamente y creo que nos llevamos bien. Tenía la esperanza de que nos entenderíamos, aunque también un poco de miedo de que no fuera así. Un fracaso más en este sentido me destrozaría definitivamente. Y si las otras veces me he repuesto de ello, noto que cada vez es menor mi resistencia y que tiendo cada vez más a un aniquilamiento irrevocable. Además, las otras veces las situaciones eran tan intolerables que el único desenlace deseable y urgente era la separación, y con ella me sobrevenía un gran alivio. Pero con usted yo estaba, además, entusiasmada, porque ha de saber usted otra cosa. Yo no puedo querer a nadie si no lo admiro, y si no lo admiro intelectualmente. Con usted yo me sentía en todos los aspectos de un ignorante de lo más maravilloso y suave. Porque usted tiene su disciplina filosófica de una solidez que soy capaz de apreciarla midiéndola con la superficialidad del rayo de luna sobre los mares con la que yo pasé por la facultad. Y aparte, su sensibilidad artística y sus clásicos bien leídos y muchas cosas más. Me sentía yo, pues, en este aspecto toda satisfecha y colmada. Y en los otros también, como mujer, que se supone un ser débil e indefenso, confiaba en usted y en sus fuerzas. Y además, usted me gusta. Era pues una cosa de plenitud. Y además es usted cariñoso y tierno y todo amable. Tenía yo miedo de no resultar suficiente para usted. Y como soy cobarde, en cierto modo me tranquilizó a saber que no afrontaré la prueba en la que, si alguno hubiera fallado por defecto, ese hubiera sido yo. Porque tengo mis complejos todos activos e inhibidores, porque soy totalmente desequilibrada, porque me he acostumbrado demasiado a vivir sola y a no compartir con nadie ni mi tiempo, ni mis gustos, ni mis actividades, y porque no estoy muy segura de mi capacidad para hacer felices a los demás, si tienen que convivir conmigo. Yo sé que es natural esta actitud, dadas mis experiencias de infancia y adolescencia, pero sé que tengo la obligación de haberlas ya superado. Usted sabe que tuve un hermano y que se murió,
y que mis padres, aunque nunca me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a entender que era una injusticia, que el varón de la casa hubiera muerto y que en cambio yo continuara viva y coleando. Siempre me sentí un poco culpable de existir durante todos esos años. Hubiera querido pedir perdón a todos por estar viviendo y me sentía yo culpable en cierto modo de que las cosas hubieran sucedido de ese modo y no del otro que ellos deseaban. Además, constantemente me echaban en cara que si yo no hubiera vivido, ellos hubieran podido tranquilamente suicidarse. Pero yo los ataba a una vida que no deseaban y que soportaban solo por su sentido del deber. Mismo sentido del deber que los llevó a dejar su casa, su familia, su panteón de Comitán, para instalarse en una ciudad para ellos repelente, solo para darme la oportunidad de estudiar una carrera que yo no había pedido, ni había dado ningún síntoma de que fuera para mí necesaria. Ahí tiene usted la raíz de todo, una raíz amarga y difícilmente extirpable. Cuando alcancé a darme cuenta de la injusticia de esta posición y de este trato, me rebelé violentamente contra ella. Lo dije todo, reclamé, protesté, sin respeto y sin piedad. Ellos lo reconocieron y quisieron cambiar, dándome un afecto que yo rechacé por parecerme tardío. Me independicé de ellos en todos los aspectos que pude y nuestras relaciones fueron desde entonces muy poco cordiales, rígidas solo por una cortesía que apenas disimulaba el rencor y el remordimiento. Con mi mamá pude todavía reconciliarme 3 años antes de su muerte. Comprendí su sufrimiento, su situación de inferioridad en la casa, por el hecho de que ella pertenecía a una familia pobre y no de las reputadas como aristocráticas en Comitán, que se había casado sin amor, por miedo a la pobreza, con un hombre 20 años mayor que ella y lleno de manías y de conceptos equivocados sobre su propio valor, sobre la obligación que tenían los demás de rendirse a su voluntad. Por otra parte, una voluntad tornadiza y débil, y de demostrarle un afecto que él no era capaz de corresponder ni de demostrar. Era natural que en esas circunstancias mi mamá no tuviera más donde refugiarse que en sus hijos, y que perdió el más querido, en el que podía poner sus mejores esperanzas, porque una mujer no podía más que repetir el destino de ella, que había sido tan doloroso. Eso fue lo que no pude perdonarle a mi papá: su crueldad, su incomprensión, su falta de flexibilidad para tratarla a ella, que era una criatura sensible y afectuosa. Pero también consideré y he seguido considerando la vida de familia como un apretado infierno sin grandeza y sin mérito. Desde que ellos murieron, he vivido más tranquila, he sido más feliz. Desaparecida esa tensión constante en la que todos nos manteníamos celosos y vigilantes, siempre a flor de labio el reproche, la lágrima y la bilis eran la secreción nuestra de cada día. Por eso he temido siempre el cariño, el amor, la pasión, todo lo que ata a uno con otras gentes. Agregue usted a eso mis complejos de inferioridad sexual, mis artificiales ambiciones disque literarias, y tiene usted explicados mis fracasos amorosos. Pero si lo comprendo también en su origen y si me he mostrado impotente para modificarlo, ¿por qué esas reiteradas, incansables tentativas? Es absurdo. Es tonto y es torpe estar escarbando en una herida, lastimando con las propias manos una llaga, reabriendo una cicatriz. Pero es que estoy tan sola y no sé estarlo.
Cargo mi soledad como un fardo demasiado pesado. Soy tan insuficiente. Me siento tan necesitada del calor de los demás y me sé tan superflua en la vida de todos. En cualquier casa a la que voy, soy una intrusa. Me ven como un bicho raro y desarraigado, cuando no, como un estorbo. Y sí, exiliada de este mundo de los afectos y de las relaciones humanas, trato de encontrar mi justificación, mi razón de ser en otras actividades. ¿Qué encuentro? Usted lo sabe bien. Una tarea sin trascendencia y sin relieve en la que tampoco me pongo en comunicación con los demás. Tampoco me apodero de ninguna de las cosas del mundo que están fuera de mí ni las poseo. Y esto, dígame usted, ¿no es también un dolor? ¿No es también un fracaso? Y todavía los otros cacareando alrededor de uno, diciéndole en su cara, poetisa, como el peor insulto y la peor burla, o llenándolo de alabanzas frívolas, de elogios sin fundamento, de críticas sin justicia y sin conocimiento. Y ese testigo que todos pretendemos infalible, capaz de penetrar nuestras más recónditas y ocultas intenciones, capaz de pesarnos en una balanza fiel. Dios, lo he perdido y no lo encuentro ni en la oración, ni en la blasfemia, ni en el ascetismo, ni en la sensualidad. Pero, ¿para qué le estoy diciendo todo esto? ¿Para qué hablarle de una tortura que ya no podrá usted remediar? ¿Para qué le hablé de aquello cuya falta me atormenta y me desquicia si ya no voy a pedirle lo de usted? Es cierto que estaremos distantes y que usted no se hizo para esperar. Ni yo valgo la pena de que me esperen, ni para el cultivo del género epistolar, porque nos olvidaremos. Ambos conoceremos otras gentes y atenderemos otros acontecimientos. No se puede edificar sobre la precaria base de 15 días de vértigo, de sorpresa y de deslumbramiento. Pero ahora estoy todavía tan cerca de usted. Siento su presencia como algo tan cordial, tan acogedor, tan próximo. Le tengo tanta confianza. Estoy aún tan dispuesta a la sinceridad y a la verdad con usted. Mientras exista entre nosotros una relación, será por mi parte esta de entrega y de gratitud porque usted me acepte. Y cuando usted ya no quiera continuar esta relación, será usted tal vez el único recuerdo de amor que no se mezcló jamás con el hastío, ni se oscureció con el desprecio, ni se arrastró a la súplica, ni se afeó con las ofensas, ni se empequeñeció con los insultos. Será el recuerdo de algo alegre y delicado y maravilloso. No me envíe usted ya ni libros, ni notas, ni nada. Le agradezco que me ofrezca estos servicios, pero ya no llegarían a tiempo. Yo volveré a México en algo así como 2 semanas. Lo único que le pido que me envíe es sus cartas. Lo amo. Rosario. En la voz, Elena Elizabeth Cortés Arenas.